el tema que vamos a ver son todos los tipos de entradas en base a los pools de liquidez. ¿Sí? Vamos a ver entradas para 100X, 50X, 25X y 10X. Es decir, todas las formas de operar los pools que hay, tanto Jedi como contra Jedi. Y las cosas que hay que tener presente para poder tomar una entrada, definir un stop loss, definir un take profit y ser conscientes del riesgo que implica cada entrada. Entonces, primero, nos vamos a poner, digamos, en el mismo vocabulario, ¿sí? Vamos a tomar ciertos conceptos para que entre todos nos entendamos. Una operación Jedi son todas las operaciones en contra del movimiento principal, donde se operan los rebotes en los pools. ¿Sí? Es la famosa operación donde se lo espera directamente posicionado en el extremo del pool para esperar el rebote, el reject de la mecha. En contra Jedi, justamente va a favor del movimiento principal y se opera en la dirección donde están los pools. Es decir, que se va a operar a favor de donde se ve el pool, en la misma dirección. Bueno, un scalping va a ser una operación rápida que va a durar un par de minutos, un intraía va a durar un par de horas dentro del mismo día y una intrasemana puede durar un par de días dentro de la misma semana. Entonces vamos a ver, dependiendo del tipo de pool, qué tipo de operación también se puede hacer con eso y cómo podemos aprovechar eso para un intrasemana o incluso un estilo swing. ¿Cuáles son los riesgos a tener en cuenta a la hora de operar los pools? ¿Sí? Si es una operación Jedi, que el precio pase de largo buscando el siguiente pool, ¿sí? O que directamente se haya comido todos los pools y está entrando en tendencia, que es cuando vemos, che, ya se comió todos los pools, sigue subiendo, ¿qué pasó? O sigue bajando, entró en tendencia, el precio no le importa ni la liquidez ni nada, lo está moviendo fuertemente. Y el riesgo de una operación contra Jedi es que hacia el pool, donde pensamos que se iba a dirigir, donde entramos, el precio termina siendo lo opuesto, ¿sí? Termine por decisión de los bots de alta frecuencia dirigiéndose para el otro lugar. Bueno, los pools de 100X, ¿sí? Es para únicamente un tipo de operación de scalping. Normalmente en la gráfica tenemos que filtrarlos entre 5 y 10 millones. No quita que podamos usar menor liquidez para filtrarlo. ¿Sí? Se puede filtrar por 3 millones incluso. A tener en cuenta que la liquidez va a depender mucho del volumen que se viene manejando en el nivel de precio que está Bitcoin. ¿Sí? Si se van un par de meses para atrás, van a ver que cuando cayó el precio a 3.000 dólares, ¿alguien me está rayando la pantalla? ¿Puede ser? Hola, perdón. Sí. No sé si estés cambiando de diapositiva, pero no se ve el cambio. Ah, ¿no se ve? A ver. ¿No están Yo viendo creo la que pantalla? vemos, pero la pantalla de PowerPoint, pero no se ve que avancen las diapositivas. Ah, bueno, a ver. Entonces, hablamos de lo que es presentación. Ahí ven. Full 100X. ¿Sí? ¿Esa diapositiva no la estaban viendo recién? No. Ah, qué raro, che. Bueno, yo tenía encima en los dos monitores, en los dos me salía la presentación. Bueno, lo seguimos avanzando así, no hay problema. Bueno, ahí están viendo entonces la pantalla. Gracias por avisar. Bueno, la liquidez, justamente, lo que decía, podemos filtrar el gráfico en distintos millones. Y si se van un par de meses para atrás, van a ver que cuando cayó a 3.000 dólares, la liquidez, el volumen, era mucho menor. Entonces, que yo les había avisado, o sea, por ejemplo, las 50X, las 25X estaban liquidando a partir de los 10 millones. Y las de 100X, en ese caso, eran menor a 5 millones sí o sí. Entonces hay que tener muy bien en cuenta eso e ir viendo
el histórico un poco para atrás a la hora de elegir cómo filtrar los pools para poder operar. Un Jedi, en ese caso para operar una operación de un pool de 100x, los rejects van a ser muy chicos, por lo tanto, el nivel de riesgo para un Jedi aumenta bastante, porque hasta incluso es difícil definirle un risk-reward de 1 a 1 que realmente valga la pena para operar. Pero no quita que se pueda hacer, no quita que también haya algunos buenos rejects, así que bueno, está bueno también verlo. Y un contra Jedi, lo que vamos a buscar es que el precio se aproxime al pool de 100x, haga un pequeño retroceso, ¿sí? Normalmente que vuelva al rango y recién ahí buscar la entrada. Entonces veamos un ejemplo para un Jedi Long de un pool de 100x. En este caso, fíjense, yo le pongo filtro pool mayores a 10 millones. Ese filtro es únicamente para este ejemplo que ven aquí en pantalla, ¿sí? No quiere decir que van a ir a buscar los de 100x filtrando siempre los de 10 millones, ¿no? Acuérdense de lo que decíamos antes. 3 millones, 5 millones, 10 millones se puede filtrar para analizar. Siempre que vean esta especificación acá, consideren que es para el ejemplo que estamos viendo en concreto. Acá se filtró, bueno, por 10 millones. Y fíjense, la entrada en el extremo del pool, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que los pulsitos de 100x siempre se los termina barriendo, entonces lo vamos a esperar en los más extremos del pool, lo más lejos posible, para aprovechar su pequeño reject lo máximo que se pueda y que se justifique la operación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pool de 10 millones, ¿sí? Y fíjense cómo yo ya lo estoy esperando en el extremo, ¿sí? Acá yo le puse la entrada justo donde se da, pero uno normalmente hace la evaluación de la entrada mucho antes, ¿sí? En un escenario a esta altura. El stop loss es muy importante definirlo donde no hay liquidez. Y acá sí aclaro muy bien para la de 100x, importante filtrar los pools más chicos aún de los que vas a operar. Porque si vas a operar un pool de 10 millones, sabes que puede tener un pequeño mechacito que se tire para abajo. Aún más, entonces es importante tener en cuenta los de 5 y 3 millones. Fíjense que acá, bueno, van a ver en este ejemplo, todos los ejemplos tienen fecha y hora, ¿sí? Y fíjense que el cursor acá donde se marca la línea en puntos, tanto la vertical como la horizontal, me está definiendo los volúmenes de los pools, ¿sí? Que son los pools en TradingView, que ustedes seguramente los tienen en la plataforma, en la parte superior, al detalle del volumen de cada tipo de pool. Cuando yo digo operar pools de 100x, no quiere decir que pueda haber un poco de liquidez de otro tipo X, como en este caso, que hay 0.5 millones de 50x. O sea, no es que vamos a buscar únicamente, específicamente de 100x, no. Estamos diciendo que la liquidez que más abunda es la de 100x. Bueno, entonces, en este caso en particular, si se van después a las fechas, que está bueno que lo hagan al ejercicio de cada uno de estos ejemplos que vamos a ir viendo, que se vayan al histórico, tienen ahí en la herramienta los filtros para ir a una fecha específica. Van a ver que esta parte de acá estaba lleno de 5x y quedaba este espacio de acá, ¿sí? Por eso yo decido que es una buena oportunidad para poder, o que por lo menos me permite tomar esa entrada de un pool de 100x como un Jedi. ¿Por qué? Porque tengo espacio para colocar mi stop loss. ¿Sí? Cuando no tengo espacio para tomar un stop loss, ¿qué es lo que tiene chances que haga el precio? Que se barra todo el pool, ¿sí? O que lo vaya haciendo de a poco. Entonces, es importante, si uno no tiene zona para poner un stop loss, preferible esperar y buscar otra entrada. El mercado está siempre a las 24 horas disponible para nosotros. El take profit.
casi siempre es un take profit total, ya que el reject es muy poco. Y además, ¿no? Lo que siempre hacemos es, cuando hacemos un take profit parcial, vieron que el restante del porcentaje lo acomodamos a break even. Pero como es muy poco, fíjense, si yo hubiera tomado una posición en long acá, ¿sí? Y digo, bueno, cierro una parte acá y acomodo el resto por arriba de mi precio de entrada asegurando break-even, seguramente me saca porque es muy chico ese porcentaje. Es muy chico. Entonces, los de 100X es preferible no perder en fee por un stop y aprovechar el 100% de ese recorrido. El riesgo de este tipo de operación que siga bajando escalonadamente, ¿sí? Que vaya por el resto de estos pools de acá. Y para tener en cuenta y siempre ir controlando a la par con la herramienta Falcon, cómo está operando la alta frecuencia. Para este tipo de casos de los 100X, se van a dar cuenta que no hace falta mucho esfuerzo por parte de los bots para ir a liquidar un pool de 100X. Entonces tal vez ni se mueva o ni siquiera llegue a un 66% la alta frecuencia, pero lo va a estar liquidando igual a ese pool. ¿Por qué? Porque el movimiento, el porcentaje es muy chico, el recorrido es muy poco. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿no? Por eso, los Jedi para 100X, yo lo tomo como una operación de riesgo para gente que tiene experiencia, ¿no? Para avanzados. Veamos acá un ejemplo para un Jedi Short de 100X. También van a ver que todos los ejemplos, con fecha, hora, ¿sí? La descripción del pool que se opera. Fíjense que nos ubicamos en el extremo del pool, ¿sí? En este caso en short, y tenemos espacio suficiente para colocar nuestro stop loss. Siempre considerar el risk reward que sea por lo menos 1 a 1. Y no, a ver, siempre está la posibilidad de que se barre el pool de 100X y tire un pequeño mechacito más para arriba. Entonces, no dejarlo a nuestro stop loss muy pegado al pool, sino que darle un par de dólares más. Bueno, este caso es lo mismo que vimos anteriormente, el long, pero en short, ¿sí? Buscamos la entrada en el extremo del pool, el stop donde no hay liquidez, filtrando por 5 millones y 3 millones. El take profit, ¿sí? Va a ser también total, ya que al tener no tiene un gran reject, no podemos asegurar después a break-even. Bueno, en este caso, por ejemplo, fíjense, si yo tomaba en la siguiente vela ganancias, en la siguiente tal vez se acomoda a penitas por debajo del precio de entrada para que el fee no me afecte como pérdida, ya tal vez con esa vela me sacaba. O, bueno, si no me sacaba en este caso, era porque, bueno, también se tiene suerte a veces, ¿no? Pero para considerar eso, los pools de 100X traten de hacer take profit totales, salvo que, ya vamos a ver después, cómo se pueden utilizar los pools de 100X para otro tipo de entrada, ¿no? No operando en sí los pools de 100X, sino los de 50X o 25X. Y bueno, el riesgo es el mismo, ¿no? En este caso, que el precio siga subiendo escalonadamente, se acerca al siguiente pool, forme más liquidez acá, ¿sí? Siga subiendo y después, bueno, nos toque el stop loss. Un contra Jedi en long, ¿sí? Van a ver que de estas situaciones se dan muchísimas durante el día, por ahí hasta conviene más que un Jedi para un pool de 100X. Este ejemplo está, bueno, filtrado por pool mayores a 10 millones. Y fíjense cómo definimos la entrada. Perdón, ahí está. ¿Sí? Primero se acerca al pool. ¿Sí? Ven acá el ejemplo, se acerca al pool. ¿Sí? Normalmente siempre va a ir barriendo pools más pequeños, ¿sí? de menor cantidad de millones. Van a ver que hay 3,
3, 4, 5 pools consecutivos de 10 millones, dependiendo de la liquidez del momento, ¿no? Pero bueno, si hay poca liquidez, tal vez lo vean en 5 millones. Y cuando hay un retroceso, ¿sí?, que vuelve al rango, el precio acá antes venía, lo van a ver en el ejemplo, venía rangueando, ¿no? Todo el tiempo rangueando. Entonces se acerca primero al pool, realiza un retroceso y ahí ya podemos estar entrando, ¿sí? ¿Por qué recién ahí cuando hace un retroceso y no cuando, por ejemplo, empieza a subir y ya se acerca de nuevo al pool, que nos da más garantías de que va a ir a comerse ese pool? Porque justamente hay que definir un buen stop loss y un buen take profit, que valga la pena esa operación, ¿sí? Mínimo un 1 a 1. Fíjense que esta operación es un 0.4%, es muy poquito. Entonces, es muy fácil que operando los pools de 100X, un pequeño mechazo te saque. Es muy fácil. Entonces, lo que tenemos que priorizar siempre es que el stop loss quede alejado. Y bueno, que dentro de todo, si vamos a entrar, que el precio, si no termina yendo a buscar el pool de 100X, nos dé posibilidades para salir a break-even, ¿sí? Si entraríamos acá arriba y, por ejemplo, el precio no sube, no termina subiendo y vuelve a bajar y sigue rangueando, salir a break-even en un lugar así, casi en la parte de arriba, es mucho más difícil. Entonces, por eso nos anticipamos a esta pequeña subida y entramos en el rango. Esperamos primero el acercamiento, el retroceso y entramos. El take profit, acá ya sí puede ser un take profit parcial, ¿sí?, tanto en la zona donde hay más liquidez como en el extremo del pool, ¿sí? Acá tranquilamente se podía hacer un take profit acá, en el último poolcito de 10 millones, que, bueno, si ven, acá arriba hay un pulsito de color azul, ¿no? Fíjense que por el heat map, esto que está celestito, tiene un poco más de liquidez, entonces tal vez esto era de 15 millones y el resto ya en el extremo del pool de 10 millones. Acá lo mismo, ¿no? A pesar de que Falcon está a favor nuestro, en una primera instancia, empieza a operar la alta frecuencia en contra y va para el pool de abajo, ¿sí? Ese es un riesgo que puede pasar. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener Falcon a un costado de la pantalla viendo cómo están operando esos bots, porque, bueno, como primicia no podemos entrar en contra de los bots. Bueno, entonces, en este caso, por más de que, por ahí yo les decía, para operar los pools de 100X, tal vez Falcon ni siquiera cambie, pero sí estar seguro de que no esté en contra. Y lo mismo, ¿sí?, para los contras Jedi en short de 100X. En este ejemplo están filtrados, fíjense, mayores a 5 millones. Y sucede lo mismo, ¿no? Hay un primer acercamiento al pool, ¿sí?, retrocede, y fíjense que en este caso en particular no retrocede mucho, ¿sí? Se acerca casi al borde donde estaba rangueando. Si ven el histórico para atrás, ya venía acá rangueando. Pueden trazar tranquilamente una línea que les defina los rangos o utilizar los Pocobots. Entonces, se acerca primero al pool, y uno ya tiene que estar listo, ¿sí?, para decir, bueno, entro. Por lo menos acá, si no retrocede mucho y lo vemos que le siguen dando para abajo, hacer una entrada parcial, no completa. ¿Por qué? Porque sabemos que si sigue subiendo más, bueno, ahí recién termino a hacer otro 50% más de mi entrada y me promedio un precio mucho mejor. Para todo lo que es gestión de capital y definición de una entrada de precio, tienen los videos, los tutoriales, donde hablamos de eso, ¿no?, de la gestión de capital, cómo usar la planilla que le habías pasado. Todo eso van a estar abajo en la descripción del link, ¿sí?, en YouTube, junto con los videos de Aarón que explica
qué son los pools de liquidez, cómo se forman, sobre todo para los nuevos. Entonces, primero se acerca al pool, retrocede y buscamos una entrada en el rango. Si no alcanza el rango y vuelve a zona de mínimo, acercándose al pool, entramos de manera parcial, ¿sí? Como les decía, ¿sí? Podemos entrar de manera parcial. ¿Por qué? Pues ya va definitivamente por ese pulsito. Lo mismo, vamos a definir un stop loss en zona donde no haya liquidez. Acá si filtran, mayores a 3 millones van a ver que el stop loss tiene que quedar por encima de esos pulsitos de 3 millones. Y si no hay pools, tal vez porque es una bajada que es muy reciente, es muy nueva y no fue con mucho volumen, bueno, tomamos de referencia el rango para definir un stop loss. El take profit también, como decíamos, puede ser parcial, tanto en la zona de mayor liquidez, ¿ven? Acá en esta zona de acá, como casi en el extremo del pool, fíjense que termina tirando el mechazo. Y el precio normalmente es lo que siempre va a ser cuando se operan los pools de 100X, ¿no? PAC liquida, ranguea y vuelve al rango principal después de donde venía el precio. El riesgo, lo mismo, a pesar de que Falcon está a favor nuestro, en una primera instancia, empieza a operar la alta frecuencia en contra y va por el pool de arriba, en este caso. Entonces, siempre estar pendiente de Falcon, cómo están operando. Ahora veamos los pools de 50X. Los pools de 50X es un tipo de operación también de scalping, son los típicos mechazos grandes que vemos para un lado y para el otro. Los doble kill son liquidaciones de 50X. Y bueno, este tipo de pools, si bien es un scalping, no quita que los podamos usar, y ya lo vamos a ver más adelante, también para una operación intradía o intrasemana, swing. Ahí me rayaron de vuelta a la pantalla, ¿está todo bien? Hola, hola. ¿Alguien que me avise? ¿Está todo bien? Sí, Todo bien, sí, todo bien. Sí, sí. todo bien. ¿Alguien me está rayando la pantalla? A ver si En pasa la algo. parte de abajo, donde dice para anotar, tienes la opción de quitar que puedan rayarte la pantalla. A ver. ¿Dónde estamos? Bueno. Entonces, la manera más estándar de filtrar esto es pool mayores a 10 millones y 20 millones. Siempre va a variar esa liquidez dependiendo del rango de precio en el que está Bitcoin, para que lo tengan presente. Bueno, los Jedi, ¿sí? Por lo general tienen un reject mucho más grande, son atípicos, son los famosos mechazos de BitMEX. La entrada puede estar dividida en varios niveles, buscando los pools con mayor liquidez y los extremos. El stop loss debe estar suficientemente distanciado casi al inicio de los pools grandes de 25X. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué no solamente hay que buscar los stop loss en zonas donde no haya liquidez, sino hasta incluso cerca de los otros pools? Y los contra Jedi. Aproximación al pool, ¿sí? Hace un retroceso, llega hasta incluso barrer un pool de 100X en contra, ¿sí? De 3 millones o 5 millones, o a veces no lo hace y solamente se retrocede hasta el rango y recién ahí buscamos entrada. Bueno, el take profit también debe estar dividido en varios niveles para asegurar la toma de ganancias, principalmente en los pools de mayor liquidez. Esperen que los muteo. A ver. Bueno,
Veamos entonces un ejemplo de Jedi Long de 50X. Este ejemplo está filtrado con pool mayores a 10 millones. ¿Sí? Entrada, ¿sí? Zona fuerte de liquidez y extremo del pool. A ver, para. Ahí, bueno, pego mal la información, pero bueno. A ver. La entrada en long para este tipo de casos, ¿sí? De 50X. Fíjense que vamos a tomar donde haya mayor liquidez, ¿sí? Y casi en el extremo del pool la entrada. Es importante acá, ¿sí? Cuando filtramos, que veamos una diferencia, por lo menos un delta en millones, que nos separen de los pools de 25 millones que están consecuentemente después. ¿Por qué? Porque va a ser la zona de nuestro stop loss. O sea, muy rara vez vamos a encontrar una zona sin liquidez. Ya cuando estamos operando 50X y 25X, siempre ya hay liquidez por lo menos mayores a 10 millones. Entonces, fíjense en este ejemplo. Y el stop loss, en este caso, en este tipo de casos, para poder definir una entrada, un típico Jedi acá y buscando el rebote, necesitaríamos una zona sin liquidez, pero como no lo hay, ¿sí? Vamos a definir dentro de la zona donde hay menos liquidez, ¿sí? Y que esté no muy pegado al pool que vamos a operar, porque es normal, ¿sí? Ya cuando les pase la presentación pueden ir a este ejemplo y pueden agrandar la gráfica y ver bien cómo tira los mechazos, ¿sí? Y normalmente sobrepasa el pool. Eso es normal porque empiezan a saltar todos los stops, ¿sí? Y es normal que haya un pequeño mechazo extra. Entonces, para asegurarnos de eso, lo ponemos directamente casi en el inicio de los pools de 25X. Entonces, de esa forma, nos aseguramos que ese mechazo extra no nos toque el stop loss. ¿Por qué? Porque si ya entra en esta zona, ¿sí? Lo más probable es que termine barriéndose también los pools de 25X. Ese tipo de comportamientos los pueden ir corroborando en el histórico reciente cuando vayan a operar, ¿sí? Y van y buscan los pools de 50X para ver cómo los están liquidando. Si ven que normalmente los mechazos no son muy grandes y está respetando el pool, bueno, podrán asumir un poco menos de pérdida y no ponerlo tan alejado. Pero van a haber casos que es por momentos que se ven donde la volatilidad es muy grande y los mechazos salen tanto para un lado como para el otro. Entonces, ahí se van a dar cuenta que siempre el mechazo se barre todo el pool y además sale bastante más del pool. ¿Por qué? Por la misma inercia que está trayendo al saltar todos los stop loss. Entonces, eso es importante ver cómo viene liquidando el precio. El take profit, ¿sí? El take profit puede ser parcial después del mechazo, apenas tiene el mechazo la vela que liquida, ¿sí? Se regresa. En la vela siguiente ya podemos estar definiendo un take profit parcial. Y el resto acomodamos a break-even. Este es un ejemplo que no tiene mucho reject, ¿sí? Pero los van a encontrar, hay ejemplos de sobra, sobre todo en los doble kills, donde el reject es muy grande. Entonces te deja cómodamente acomodar un stop loss por encima del precio de entrada, ya calculando los fees, para hacer que te lo tocan, no salir ni siquiera en pérdida con los fees. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Que el mechazo, fíjense lo que pongo, que el mechazo sea muy alto y nos toque el stop, ¿sí? En este caso, muy para abajo, digamos, el mechazo. O que tire el mechazo y en la siguiente vela siga subiendo, en este caso siga bajando, ¿sí? Importante ir tomando ganancias
si vemos eso, ¿sí? Que no hubo un gran reject, por lo menos aseguremos el mayor porcentaje de nuestra entrada. Y bueno, para que valga la pena esa operación, ¿no? Si vemos que Falcon, a pesar de eso, sigue estando en contra. Acuérdense, operando en Jedi estamos operando rebotes, entonces siempre vamos a estar en contra de cómo está operando la alta frecuencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con las operaciones Jedi. Bueno, este es un ejemplo de un Jedi Short a 50X. ¿Sí? El ejemplo está filtrado por pools mayores a 10 millones. Y lo mismo, buscamos la entrada en los pools más fuertes y cerca del extremo. Fíjense que el stop loss, por más de que yo tenía, ¿sí? A ver, acá está marcado donde se tocaría mi entrada, ¿no? Pero obviamente uno el análisis lo hace antes. Y fíjense que antes tengo una zona sin liquidez para colocar ahí mi stop loss. Pero en este caso, si se van al histórico y van a revisar, los mechazos normalmente estaban pasando por encima del pool y llegaban hasta darle un pequeño beso, ¿no? al siguiente pool, a barrerse un poquito ese pool. Entonces, en ese momento yo me acuerdo, yo venía operando, dándole para que no me toque el stop loss, un par de dólares extra ya dentro del siguiente pool. A ver, si nos llega a tocar el stop loss en una de estas entradas, como ya está por encima del siguiente pool, es muy probable que suframos un costo extra, que es el slippage, además del market fee, ¿no? Y bueno, lo mismo, los take profit acá, tranquilamente los podemos hacer parciales, ¿sí? Tira el mechazo, en la siguiente vela tomo parte de ganancias, ¿sí? Acomodo por debajo del precio de entrada, en este caso, y nunca está de más proyectar hasta dónde aguantar mi take profit, ¿sí? En una liquidación de 50X es muy normal ver que el precio liquida, ¿sí? Ranguea un poco y después termina bajando de nuevo al rango donde venía. Y si además tenemos la fortuna de agarrar un doble kill, ¿sí? Lo más probable es que nos lleve hasta el pool de abajo, ¿sí? Que haga un primer mechazo, ¿sí? Haga una o dos velas y el siguiente mechazo. Entonces, siempre ver esa alternativa y estar con los take profit listos, seteados, porque los movimientos por ahí son muy rápidos, muy bruscos, y no nos da tiempo a setearlo, y menos cuando BitMEX se pone en overload. Veamos un contra Jedi long. Este ejemplo, bueno, está filtrado por pools mayores a 5 millones. Y la entrada, muy similar a los contra Jedi de 100X, ¿no? Primero se aproxima al pool, ¿sí? Y después buscamos una entrada, ya sea en el rango o en el pool de 100X que esté contrario, ¿sí? Fíjense, viene el precio rangueando, se aproxima a este pool de 50X y vuelve al rango. Si vemos que al precio no lo están dejando caer, ¿no? Fíjense cómo venía marcando mínimo más alto, acá, acá, acá. Entonces, si vemos que no lo están dejando caer, bueno, podemos hacer una entrada parcial, ¿sí? No la definimos todavía por completo. ¿Para qué? Para que si hacemos una segunda entrada y el precio viene a liquidar los pools de 100X, nos quede una buena entrada ponderada, ¿sí? Y un stop loss que no sea descabellado, ¿no? Con un porcentaje alto, para que compense siempre nuestro risk reward y que la operación valga la pena. Entonces, en este caso, fíjense, el stop loss por fuera de la liquidez, ¿sí?
ver cómo viene tirando los mechazos. Si vienen los mechazos respetando tranquilamente el pool, con poca volatilidad, listo, lo podemos poner tranquilamente donde no hay liquidez. Ahora, si ya viene con mucha volatilidad, lo acerquemos un poquito al siguiente pool que queda abajo, para evitar que lo toque. Porque si ya lo toque es porque va por el siguiente pool. O sea, ahí ya es un hecho de que termina barriendo el siguiente pool. Entonces, para asegurarnos justamente. Y los take profit. Fíjense, este ejemplo se los pongo, es un ejemplo casi atípico de 50X, pero se lo pongo a propósito porque uno está acostumbrado a que las 50X las barra de una, ¿no? Con mechazos grandes, reject grandes, y que sea muy brusco. En este caso no, fíjense que lo hizo en varias velas, ¿sí? Entonces cuando veamos así el precio, vamos asegurando los take profit, ¿sí? Vamos asegurando parte de ganancias. No todo, nunca cerramos el 100% en ese caso, porque si el precio no tira un mechazo y lo están dejando subir, a ver, ¿qué quiere decir que lo dejen subir? Que no se están esforzando por liquidar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza superior que lo está llevando el precio para ahí y no necesitan meterle bote de alta frecuencia tal vez. Entonces, no se ven esos mechazos, no se ve esa desesperación por liquidar. Entonces, muy importante no cerrar toda la posición y dejar el precio que siga a favor. Entonces, tira el mechazo, uy, no nos tocó el take profit, en este caso van a ver si se va en ese ejemplo, la mayor liquidez ya estaba en esta zona, ¿sí? Entonces, bueno, no me tocó el take profit, bueno, aseguro parte de mi ganancia, el resto a break even, ¿sí? Y la aguanto, le espero. Fíjense que termina tocando el pool de mayor liquidez que había en esa zona. Bueno, ¿cuál es el riesgo de este tipo de operación? Que se aproxime al pool, pero en ese caso de sell power sea tal que no deja subir a liquidar, ¿sí? Y la alta frecuencia empieza a operar en contra, ¿no? En este caso, en short. Ahora veamos otro ejemplo también contra Jedi de 50X, que me interesan que aprendan a operar por ahí los contra Jedi y busquen entradas. No es fácil de detectarlas y entrar justo en el momento. Pero bueno, esto requiere mucha práctica, ¿no? Esto no quiere decir que les estoy pasando la fórmula para ganar el 100% de las veces. No, olvídense de eso. Estos simplemente son patrones o formas de operar que veo que se repiten mucho en el mercado y nos pueden ayudar a buscar una buena entrada. Siempre va a estar el riesgo que nos toquen el stop loss. Eso denlo por hecho. Pero tal vez de esta forma la entrada la facilitamos más, nuestros stop loss son más cortos, evitamos que nos toquen los stop loss al ponerlos fuera de la zona de liquidez. Y también podemos aprovechar, como en este caso que vamos a ver ahora, que el take profit sea mucho más largo. Este ejemplo está filtrado por pools mayores a 5 millones, ¿sí? Y fíjense cómo respeta esto que les digo, se aproxima primero al pool de 50X, ¿sí? No se asusten si barre un poco, lo hace muchas veces también a eso, ¿no? Que no solamente se acerca, sino que barre un pedacito, ¿sí? Ranguea, ¿sí? Acá ya podíamos buscar, acá tal vez, ¿no? En el retroceso, cuando vuelve al rango, una entrada parcial, ¿sí? Y el resto esperarlo en los pools de abajo. Fíjense cómo se van formando a medida que sigue rangueando el precio, pools de 5 millones de 100X. Entonces, la siguiente entrada, como hicimos una entrada parcial, la siguiente entrada ya tiene que estar en nuestro pool, ¿sí? Promediando más o menos, ¿sí? Un precio de entrada mucho mejor de la primera que teníamos. El stop loss también, por fuera de zona de liquidez, ¿sí? Fíjense que acá es una muy buena zona para poner un stop loss porque hay muy poca liquidez. Entonces, realmente si el precio se aproxima acá es porque va a ir por el pool de abajo y está bien que nos saque el stop loss. No es porque tiró un mechacito y nos quedó muy, muy justo nuestro stop loss.
Entonces, analizar también, ¿no? Si lo dejo o en zona sin liquidez únicamente, o si vienen con mucha volatilidad y prefiero directamente dejarlo casi pegado al siguiente pool, que ya sí justifique que me haya sacado del trade. ¿Por qué? Porque sí va a barrer el siguiente pool. Y fíjense que el take profit en este caso, entrando en un pool de 100x contrario, se alarga muchísimo más y llega a ser un 2-1 o mucho más, porque fíjense cómo después, por eso les digo que la toma de ganancias en ese caso nunca es del 100%, porque está el precio a favor tuyo. Entonces, déjalo que corra. Fíjense que en este caso se iba el precio y seguía subiendo hasta los 9.400. Lo mismo, el mismo tipo de riesgo acá, ¿sí? Que la alta frecuencia empieza a operar en contra. Entonces siempre Falcon al costado de la pantalla, controlándolo. Y si vemos que cuando entramos en la 100X, ¿sí? Vuelve al rango y vemos que la alta frecuencia se pone a favor nuestro, es una doble confirmación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos, se acercó primero al pool, rangueó, se barrió un pool de 100X, está listo, casi listo para subir, y encima después vemos la alta frecuencia a favor nuestro, y ya estate recontra tranquilo porque es muy probable, olvídense la palabra seguro, ¿no? Nunca va a ser seguro, pero es muy probable, ¿sí? Que se termine barriendo con fuerza ese pool. Entonces hasta te puedo decir, evalúa un reentry, ¿no? En ese caso. Ahora veamos los contra Jedi en short. Este ejemplo, fíjense que está filtrado por pools mayores a 3 millones. A pesar de que es un pool de 50X que maneja mucha liquidez, siempre tengo que evaluar toda la liquidez que hay en la gráfica, ¿sí? Cómo se viene formando. Entonces no está de más pasar por 3 millones, 5 millones, 10 millones, hasta para tomar decisiones muy rápidas de 1 millón, sirve también filtrarlo. Y hace lo mismo, ¿no? Viene, se barre todos los pools de 100X y se aproxima, ¿sí? Incluso se barre un poquito del de 50 millones. ¡Pac! Rebota y empieza a ranguear, ¿sí? Acá el rango principal venía más arriba, ¿sí? No llega a ranguear lo suficiente, entonces la podés esperar a la entrada, ¿sí? La podés esperar. ¿Ves que no se aproxima? Bueno, y ya empezó a hacer un nuevo rango muy próximo al pool de 50X. No lo quieren dejar subir, ¿sí? Fíjense también lo mismo, ¿no? Máximos más bajos, cada vez tac. Entonces, entrada parcial, ¿sí? No 100%, ¿por qué? Porque sabes que no es la entrada óptima, pero entrada parcial por lo menos. Agárralo por lo menos con poquitito, pero agarra cuando se barra ese pool. Siempre ahí tienen para hacer el cálculo de la entrada ponderada, cómo les quedaría, ¿no? Con la planilla de gestión de capital. Bueno, entonces, uno define la entrada, ¿sí? Lo mismo, stop loss, ¿sí? En zona donde no hay liquidez, fíjense que acá no había liquidez, pero si yo llego a entrar en esta zona y pongo un stop loss, justo ahí donde no hay liquidez muy pegadito, el porcentaje, si se dan cuenta, es muy chico. Entonces, tratando de que no me toque la entrada, lo pongo ya directamente donde se empezaría a barrer el siguiente pool. O tampoco es mala porque sí te da el risk reward para ponerlo por acá encima a ese stop loss, ¿sí? Planificando tal vez una segunda entrada en este pool de acá. Entonces fíjense cómo un stop loss hasta se te hace dinámico al definir una segunda entrada. El take profit, ¿sí? Siempre el take profit, zona donde hay mayor liquidez, ¿sí? Take profit parcial, pack, en el extremo del pool y el resto deja correr, ¿sí? Nunca cierres el 100%.
siempre evaluar la posibilidad, teniendo ya listo, ¿no?, tu take profit final en el siguiente pool, en el extremo donde corresponde. Y vemos un segundo ejemplo de un Jedi short de 50X, donde viene, se aproxima al pool, ¿sí?, se barre la 100X, se aproxima, lo besa al pool de 50X, hace un retroceso y fíjense lo que hace. ¡Pac! ¿Cuál era el pulsito de 100X más cercano? Se lo barre. ¡Tac! Entonces respeta eso, ¿no? Se aproxima, barre la 100X, ¿sí?, sigue en el rango en que venía y termina barriéndose el pool de 50X, que si lo ven, ¿sí?, a esta, desde que habían analizado ese escenario, estaba bien puesto, digamos, un take profit hasta la zona donde se acababa la mayor liquidez. Entonces tomabas un take profit parcial donde hay más liquidez y al final el pulsito desde donde lo venís analizando. Obviamente, a medida que se vaya actualizando la liquidez, el resto de tu posición, de tu take profit parcial, lo vas a ir alargando y viendo a ver cómo se comporta. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Estás muteado, Jorge, estás muteado. Sí, Adiós. Jorge, Sí, ahora sí. a ver, si es una pregunta corta, hacémela, Sí, sí, si sí. no, la dejamos para el final para que... No. Aquí sí. donde usted se está hablando, tengo las dos rayas rojas, tengo la zona verde, ahí enseguida. ¿Sí? La roja y la verde clarita, y ya cuando empieza lo azul, son pools diferentes. Sí, a ver, son pool de 50X, que son pool donde confluyen, ¿sí?, tanto 50X, 100X, 25X, pero el que predomina es el 50X, pero la diferencia de color se debe al heatmap, ¿sí?, que le agregó Enrique para que visualmente uno detecte dónde hay más liquidez. Entonces, en los colores más intensos, en el rojo, amarillo, ¿sí?, va a ser una zona donde hay más liquidez. Después viene verde, celestito y azul. Entonces, es más que nada para una identificación rápida, pero si ustedes en la gráfica, en la plataforma, si le pasan el cursor, van a ir viendo las distintas cantidades de pool, ¿sí?, de liquidez. Vale, muchas gracias. No, de nada. Entonces, pasemos ahora a ver cómo se operan los pools de 25X. También vamos a ver tanto las operaciones Jedi como contra Jedi. Esta sí es una operación, ¿sí?, que me va a permitir hacer un intradía o una intrasemana, ¿no? Que sean operaciones más largas. Y las tenemos que aprovechar porque van a ver que si ustedes analizan el Big Picture, normalmente siempre cuando se forma un rango en un gráfico de días, los pools que terminan haciendo que rebote el precio terminan siendo pools que se barrieron de 25X y hasta de 10X. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta si estamos operando un poquito más a largo plazo para tomar una posición y operar un rango grande. Bueno, acá sí les recomiendo ya filtrar y considerar los pools mayores a 50 millones para analizar principalmente cómo va a ser la mecha o la gran vela que se barre el pool. Después, a la hora de colocar los stop loss y definir el resto del movimiento, ¿sí?, ya tenemos obligatoriamente que filtrar por menores millones para asegurar lo máximo posible, ¿sí? 20, 10 millones para determinar bien tu stop loss, o si vamos en contra Jedi también, ¿no?, para definir el máximo de provecho para un take profit. Bueno, los Jedi pueden tener mechazos grandes o chicos, ¿sí?
Los mechazos grandes van a ver que normalmente el precio es porque rebota y vuelve al rango de donde venía. Y los mechazos chicos van a ver que el precio es como que entra en tendencia y se lo vas barriendo, como les decía, de a poco, sin esfuerzo. Es decir, que lo están subiendo al precio. Ahí es importante dejar correr las ganancias. Cuando vemos mechazos chicos, el precio tiene más probabilidades de que siga en tendencia. Si vemos mechazos grandes, tiene más probabilidad de que regrese al rango en el que estaba. La entrada debe colocarse al extremo del pool, tomando como referencia los pools de 20 y 10 millones. El stop loss debe colocarse en zonas sin liquidez, tomando como referencia los pools de 5 millones y 10 millones. ¿Sí? Eso estamos hablando de las operaciones Jedi. ¿Sí? Tratamos siempre de esperarlo en la zona de más extrema del pool. Ahí ya, para un Jedi, no buscamos tanto lo que es zonas de mayor liquidez, sino el extremo, porque van a ver que los pools de 25X ocupa un gran porcentaje de precios, ¿no? Es un pool muy grande, muy amplio. Entonces, siempre buscando un stop loss más corto, necesitamos que la entrada esté en el extremo del pool. Si la colocamos en el extremo del pool y no la toca, no pasa nada, no importa. Ya tendremos revancha después, pero es importante que no pongamos en riesgo nuestro risk-reward o que directamente asumamos una pérdida grande solo por asegurar que nos toque una entrada, ¿no? Si no la toca, no importa. Próxima entrada tendremos revancha. Y los contra Jedi, ¿qué es lo que hacen normalmente? Liquidación de 50X, ¿sí? Aproximación al pool. Ya vamos a ver cómo lo hace, a qué me refiero con liquidación de 50X y después una aproximación al pool. ¿Sí? Hay un retroceso, busca la liquidez de 100X, ¿sí? O incluso vuelve a un rango, ¿sí? Y recién ahí es un buen momento para buscar la entrada. El take profit en este caso debe estar dividido en varios niveles para asegurar la toma de ganancias, ¿sí? Principalmente en los pools de mayor liquidez. Esto ya en contra de ella. No buscamos únicamente el extremo del pool, sino que vamos asegurando escalonadamente nuestros take profit a partir de los pools de mayor liquidez. Y ya vamos a ver los ejemplos. Y siempre, siempre, siempre dejar correr un 20 o un 10% a favor. ¿Sí? No cerramos un take profit completo. Si en el de los 50, para operar los pools de 50X, teníamos que dejar un pequeño porcentaje a favor, acá muchísimo más. ¿Por qué? Porque justamente los rangos de pool de 25X son mucho más grandes, hay hasta incluso 2 o 3 pools de 25X consecutivos, se llegan a formar incluso 2 pools consecutivos de 25X y después vienen los de 10X. Entonces es mucho el porcentaje que podemos tener a favor para dejar correr el precio. Entonces veamos cómo se opera un Jedi Long de 25X, es decir, que lo vamos a esperar en un pool de abajo, ¿sí? En este ejemplo hemos filtrado por pools mayores a 20 millones. Y fíjense, ¿a dónde nos vamos? No nos vamos a la zona donde hay mayor liquidez, que es donde está todo rojo, ¿sí? En esta zona, no vamos ahí, vamos al extremo, ¿sí? Vamos al extremo del pool y vamos a ver siempre que tengamos un stop loss cómodo. Si no lo tenemos, definiremos nuestra entrada más abajo o entradas parciales. De vuelta, todas estas entradas parciales hay que ver bien nuestro precio ponderado con la planilla de gestión de capital. Entonces, para poder definir realmente qué porcentaje vamos a perder si nos toca el stop loss y cuál es el porcentaje mínimo que tenemos que ganar para considerar una buena entrada y que se haya justificado ese trade. Van a ver muchísimas veces que vamos a salir a break-even, pero bueno, o vamos a salir con poca ganancia, pero lo que tenemos que buscar normalmente es que mínimamente estemos ganando lo mismo que pusimos en riesgo para nuestro stop loss.
Eso es lo que nos va a hacer en el tiempo consistentes y realmente rentables, porque si siempre que nos toque el stop loss perdemos más de lo que ganamos cuando ganamos, tarde o temprano nuestra cuenta se va a ver afectada. Entonces, stop loss por fuera de los pools de 10 millones. Si yo definí mi entrada, ¿sí? Considerando a partir de los 20 millones, ¿sí? Los últimos pools, ¿sí? Entonces puedo definir, ¿no? Una entrada en la línea amarilla acá justo donde está por debajo de la línea roja, ¿no? ¿Okay? Sabemos que si tira un mechazo para barrerse el pool rojo, que es siempre donde hay mayor liquidez, ¿no? Es muy probable que ese mechazo se extienda hasta un par de dólares más por debajo. Entonces podríamos decir una entrada ahí, otra entrada acá y otra en el final del pool. En este caso que nos tocaría una o dos entradas, ¿sí? Vemos dónde colocaríamos nuestro stop loss en zona, ¿sí? Filtrando ya por 10 millones, en zona donde no haya liquidez. En este caso, fíjense que el stop loss ya, bueno, si se van al ejemplo van a ver que filtrando por 10 millones daba justo ahí el stop loss, y si no me da justo, yo tengo que seguir buscando entradas más abajo que me dejen a un mejor precio ponderado. ¿Cuál es el riesgo en este tipo de operaciones? Bueno, que el precio siga bajando, que se ponga en drogas y que se barra todo el pool de una. O que entre en tendencia y vaya bajando escalonadamente y nunca tenga un rebote lo suficientemente grande como para justificar mi entrada. Si nos toca el stop loss, es muy probable que tengamos el lead page, entonces hay que considerar una pérdida extra, ¿sí? Y tenemos que tratar de cuantificarlo eso, por lo menos un 0.1, un 0.15% más, ¿sí? De pérdida. Y bueno, y el take profit, ¿sí? Como se operan los Jedi, ¿sí? El primer take profit parcial en la siguiente vela, ¿sí? Ya acá tenés un buen reject, ¿sí? Desde que tomaste la entrada, y el resto dejas correr con un stop loss a break-even. ¿Por qué? Porque vos ya sabes que normalmente vas a entrar en un pool de 25X en el mejor precio posible donde fue el rebote. Entonces te da la tranquilidad para poner un stop loss ya por encima del precio de entrada. Acá es muy importante revisar Falcon. Si se pone a nuestro favor, es decir, aquel precio, ¿sí? Viene bajando. Falcon nos va a estar marcando sell power 100%. Es lo más probable. Cuando llega y tiene después el mechazo, tenemos que ver una reducción en el porcentaje de Falcon o hasta incluso llegarlo a ver en buy power. Si lo vemos así, listo. Nos da confianza para dejar correr el precio. Ahora, si vemos que no se redujo el sell power, ¿sí? Que venía en 100%, y tuvo un pequeño rebote y en las siguientes velas no sigue subiendo, y lo mejor que podemos hacer en ese caso es tomar un take profit total, ¿no? Ya asegurar ganancias y salir al límite. Además, eso es importante, que el fin no nos coma la cuenta. Entonces, relojeando siempre Falcon, a ver cómo se vienen comportando los bots, porque los bots normalmente lo que aprovechan es eso, ¿no? La liquidez, y se ponen en contra automáticamente para, fíjense en este caso, devolver el precio al rango en el que venía. Esto fue hace poco, el 25 de junio, ese ejemplo. Bueno, ejemplo de los Jedi Short de 25X. ¿Sí? Este ejemplo está filtrado también por 20 millones. ¿Para qué? Para colocar primero la entrada. Fíjense en la entrada, ¿no? No me coloco donde hay mayor liquidez, ¿sí? Me coloco ya cerca del extremo, ¿sí? Buscando tener un buen margen para colocar mi stop loss.
Y por supuesto eso siempre conlleva a tener un mayor reject para mi take profit. En este caso, bueno, como les decía, ¿no? De la última línea roja, los últimos pool grandes ya son buenas zonas para empezar a ubicarse y al final del pool. ¿Sí? Varias entradas, ¿sí? Escalonadas y midiendo siempre el precio ponderado. Bueno, lo mismo de siempre, stop loss por fuera de la liquidez. Si acá continuara un pool de 10X, ¿sí? Y vemos que todavía hay liquidez acá de 10 millones, tal vez es aconsejable acercar ese stop loss casi al inicio de esas 10X. O sea que si nos saque el stop loss, sea porque realmente se va a ir a barrer ese pool de 10X. El mismo tipo de riesgo, ¿no? Que siga liquidando si es que hay más pools de 25X arriba o de 10X, que vaya por el resto de la liquidez. Y que Falcon, que venía en contra nuestro, después de que nos toque la entrada y de la siguiente vela, sigue en contra nuestro e incluso hasta aumentando. En este ejemplo en concreto, fíjense que salíamos, ¿sí? Hacíamos una primera toma de ganancias por esta zona, asegurábamos a break-even y el precio, fíjense cómo nos volvía, nos sacaba de la posición. Entonces, a tener mucho cuidado con eso, porque si vemos esto, lo más normal que veamos es que Falcon sigue activado en contra nuestro. Entonces, si sigue activado y vemos que sigue rangueando aquel precio y no termina de bajar, no termina, a ver cuáles son los movimientos típicos, los que ya tienen experiencia en trading lo saben, ¿no? Hace un reject, hace un poco y ya empieza a bajar el precio y este pequeño rango tal vez lo hace mucho más abajo mientras va bajando el precio. Pero no, acá no lo dejaban bajar. Listo, salvo al límite con toda la posición. Contra Jedi de 25X. Estas tal vez son una de las operaciones más difíciles de agarrar como contra Jedi, pero si las practicamos mucho, las vemos, las buscamos en la gráfica, este es uno de los patrones que se repite y que podemos buscar, que es primero, bueno, en este ejemplo lo ven filtrado por 5 millones, y ven que primero hay una liquidación de 50X, ¿sí? Lo ven acá. 50X a favor del pool que vamos a operar, no en contra, ¿no? Porque primero se barre la 50X, ¿sí? Y deja las 25X y confluencia, siempre van a confluir, ¿no? Acá, 25 y 50X, eso siempre, pero acá predominan las de 25X. Entonces se barre la primera parte donde confluyen más 50 y 100X, el precio vuelve al rango, ¿sí? Ya podemos empezar a buscar, después de un tiempo, ¿no? Esto hay que dejarlo como que madure un poco el precio. Y empezamos a buscar entrada en los pools de 100X en contra. Entonces, fíjense, acá ya se había formado, podría hacer una entrada parcial. Se lo barre, podría hacer otra entrada parcial. ¿Sí? Siempre calculando a dónde va a ir quedando mi stop loss. Mi stop loss en este caso, como sé que es una operación larga, ¿sí? Que va a tener un take profit bastante largo, si se da, me puedo dar el lujo de que mi stop loss también sea largo. En este caso, casi de un 1%, 0.9. Entonces, ¿dónde lo voy a poner a mi stop loss? En el primer hueco que vea, no. No. Sabemos que no tiene que haber liquidez, pero les demos margen al precio a que realmente me confirme que va a ser otra cosa para que me saque del trade. Si no, no. Entonces, ¿cuándo me va a confirmar de que realmente no va a ir por este pool de acá arriba? Cuando vaya ya por el pool grande de abajo. No mientras se va barriendo los pools de 100X que se van formando. Entonces,
lo pongo casi al inicio, en este espacio de acá sin liquidez también estaría bien. Siempre evalúen cómo viene liquidando. Fíjense, bueno, acá hay un ejemplo claro, ¿no? Ese mechazo que se barre la 100X, fíjense, se barre el pool completo y pasa casi por $10 más hasta el siguiente pool. Entonces, por eso acá lo pongo como un ejemplo de que sea en el inicio del siguiente pool. Que ya sea una confirmación que va a ir por el siguiente pool. Si no, que no me saque, si no lo aguanto. Entonces, voy buscando esas entradas parciales, ¿sí? No entro todo de una a lo loco diciendo ya está el precio y tiene que hacer esto sí o sí, sino lo que busco es que el precio me vaya dando confirmaciones de lo que va a hacer. Entonces ya liquidó las 50X. Ahora está barriendo las 100X, que lo hace siempre antes de subir bruscamente. Listo, yo ya me voy posicionando. Y fíjense, acá seguramente van a tener ya, después de esta subida, acá ya tienen que tener Falcon prendido casi 100% power. En buy power acá, ¿sí? En este ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque ya se barrió el nuevo pulsito de 100X que se había formado. Sabemos que no hay 50X fuerte, ¿sí? Seguramente este pool se fue alimentando con 50X a medida que rangueaba por acá, ¿sí? Pero siguen predominando las 25X. Ya está. Entonces, lo mismo, hacemos take profit, ¿sí? Parciales. Acá ya pueden ser en zona de mayor liquidez, ¿sí? Acá ya no hace falta que sea sí o sí en el extremo del pool. Acá nos tenemos que asegurar que nos toque el take profit. Entonces, vamos poniendo en zona de mayor liquidez, ¿sí? Y en los extremos del pool. Si van a ver este ejemplo en concreto, termina subiendo completo el precio, si mal no recuerdo, hasta los 9.600. ¿Por qué? Porque había un pool de 25X y había otro pool más de 25X. Es decir, que si tomamos una buena entrada así, van a tener un profit muy bueno en relación a lo que están arriesgando para su stop loss. Que eso es un mensaje que quiero que les quede siempre bien definido. O sea, busquen perder menos. Busquen perder menos y cuando van a ganar, poder estirar un take profit. Así sea parcial, pero eso es lo que al final del mes le hace la diferencia en la cuenta. Acá vemos algo, bueno, muy similar, pero contrario, ¿no? En contra Jedi y en short. También son difíciles de agarrar, no son fáciles. Hay que buscarlo bien en la gráfica, entender bien qué está haciendo el precio. Fíjense que este ejemplo está filtrado por pools mayores a 3 millones. ¿Y qué hace? Liquida las 50X, ¿sí? A favor del mismo pool que vas a operar, ¿sí? El precio no se regresa, ¿sí? Y el precio ya empieza a ranguear por encima y ranguea bastante tiempo por encima del pool de 25X. No le están dejando subir. Entonces, por lo menos lo vamos a agarrar con una entrada parcial. Si no tenemos la mejor entrada, listo. Ya está, me voy posicionando, por lo menos un par de contratos, poquito, 2.000, 5.000 contratos, ¿no? Obviamente va a depender siempre de la gestión de cuenta de cada uno, ¿no? De su balance, pero un poquito acá, ¿no? Si defino acá tal vez 5.000 contratos, acá ya con 10.000, ¿no? Que me deje un buen precio ponderado. Y hasta incluso una tercera entrada si quieren un pool más de arriba. Todo eso, bueno, yo ya lo enseñé a hacer en el video que les voy a dejar abajo. Pero ahí ya me voy posicionando, ¿sí? Ya está, se barrió la 50X, no hizo lo que normalmente hace, barrerse la 50 y volver al rango, y sigue rangueando cerca del pool, me preparo, por lo menos, a ver, yo sé que si la termino perdiendo a esta operación, me saque el stop loss, perdí poco en relación a lo que podría haber ganado. Por lo menos eso. Entonces, eso es muy importante estar evaluando. Stop loss, lo mismo que siempre, en zona donde no hay liquidez, ¿sí? Donde ya te defina que el precio va a ser otra cosa. Donde ya te defina que el precio ya va a ir por este pool de acá arriba y vuelve al rango nomás,
y a este pool de 25X por el momento lo perdonó, bueno, ok, ya está, que se justifique que me haya sacado el stop loss, y no quiero aguantar un stop loss largo, ¿no? El take profit también, hacerlo de manera parcial, yo lo haría en la zona de mayor liquidez, ¿no? Acá justo pasando la zona roja, ¿sí? Y al extremo del pool. Acá si lo van a ver a este ejemplo en concreto, hay mucha liquidez después también por acá abajo, entonces acá lo importante, ahora no se distingue porque está filtrado por 3 millones, pero si lo van a filtrar, le dan ya un filtro mayores a 20 y 30 millones, y van a ver cómo el mechazo llega justo. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Y fíjense que después del mechazo, ¡pac!, se vuelve a formar nueva liquidez acá. Lo mismo. Después el riesgo también, que la alta frecuencia empieza a operar en contra y busca barrer los pools de 50X en short antes de caer. Estos pools de 50X que se vienen formando acá antes de caer. Entonces ese es el riesgo, es muy importante tenerlo a Falcon y ver para dónde están operando los bots de alta frecuencia. Y acá estamos. Los pools de 10X. ¿Sí? Los pools de 10X sirven tanto para scalping, pero van a ver que un scalping, cuando se agarra un pool de 10X, es un scalping bastante grande, con mucho profit, está muy bueno agarrarlo, pero es una muy buena entrada para acomodar el stop loss a precio de entrada en el acto y dejarlo correr como una posición intrasemana o swing. La liquidez normal que se tiene que buscar acá cuando se filtran los pools de 10X es mayor a 60 millones, ¿sí? Obviamente siempre van a empezar a filtrar también de menor liquidez para ver dónde poner los stop loss, hasta dónde se puede dejar correr un take profit. Bueno, una operación Jedi, los mechazos suelen ser demasiado grandes, mayores a un 2%, acompañado por una siguiente vela en dirección contraria de gran tamaño, que muchos saben operarlos así a los pools de 10X, ¿no? Esperan esa reject y en la siguiente vela, cuando ya tiene una confirmación, es casi como una vela envolvente en dirección contraria, entran a favor de ese rebote. La entrada puede dividirse en varias zonas de pools cercanas al extremo, ya que los pools de 10X tienen una amplitud muy grande. O sea, es muy parecido a las 25X, pero incluso las de 10X son más grandes, es más grande la amplitud. Y a tener en cuenta, se puede reforzar la entrada cuando el movimiento ya empezó a moverse en dirección contraria. Acuérdense que esto es un Jedi, ¿no? Estamos esperando el rebote. Entonces, cuando ya confirmó en la siguiente vuelta el rebote, hasta se le puede hacer un reentry. El stop loss debe estar por fuera de pools, filtrando los pools mayores a 20 millones. Nunca está de más también filtrarlo por pools más chicos para ver y estar más seguro. El take profit debe ser parcial, una primera parte en la zona donde estaban los pools de 25X. ¿Por qué? Porque lo que hace los pools de 10X es tirar el mechazo o subir en varias velas consecutivas sin parar y regresarse al rango de donde estaban los pools de 25X. Y un contra Jedi, bueno, este tipo de pool es difícil de tomar. Para poder hacerlo debemos anticiparnos y entrar cuando esté por liquidar los últimos pools de 25X. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Si vemos que antes de ir por los últimos pools de 25 liquida la 100X y o 50X en contra, empieza a ir para el pool de 25X, es una confirmación para entrar. Hay altas probabilidades de que busque ese pool de 10X. Siempre estamos hablando de probabilidades, ¿no? Nunca de certezas.
O sea, todos estos ejemplos no quiere decir que de acá en adelante el mercado siempre se va a comportar así, siempre va a hacer esto. No. Estas son altas probabilidades en base a estadísticas, ¿sí? A comportamientos típicos que se repiten en el mercado. Los Jedi Long de 10X, ¿sí? Bueno, este caso está filtrado por pool mayores a 10 millones y ven cómo, uy, perdón, ahí estamos, venía ya barriéndose en este ejemplo los pool de 25X, ¿sí? Y cuando filtran por pools de 10X, ven que todavía hay liquidez. Entonces, a la hora, y eso no lo aclaré, a la hora de definir nuestro stop loss para los pools y entrada, por supuesto, para los pools de 25X, siempre colocarle las 10X, ¿sí? Para ver qué tan cerca o tan lejos están. Porque hay muchas veces donde las 10X están completamente pegadas a las 25X. Entonces, la entrada sí o sí en el extremo del pool, para que valga la pena, para que sea rentable tu entrada, si no, no lo va a hacer, porque tu stop loss te va a quedar muy largo. Stop loss también, bueno, por fuera, ¿sí? Son allá donde no hay liquidez. En este caso, a ver, es muy raro que se vea un mechazo donde barra todo el pool e incluso los 10 millones. Para las de 10X, ¿no? Estoy hablando. Por eso considéranlo para filtrando por 20 millones. Pero no está de más asegurarse y ponerlo incluso por afuera de los pools de 10 millones. Bueno, el take profit es difícil de calcular, de cuánto será el reject, pero lo que vamos a hacer siempre que operamos un Jedi, en la siguiente vela tomamos un take profit parcial y dejamos correr, ¿sí? Para un segundo take profit parcial a la zona de 25X, que era acá, ¿sí? Para tomar el siguiente take profit parcial. Nunca cerramos el 100% de la posición, por más de que tengamos en la cabeza de que es un scalping, porque si el precio está justo, en este caso en un soporte, ¿sí? De un gráfico a un día, lo que probablemente nos haya pasado es agarrar una excelente entrada donde no nos debería sacar ni siquiera el stop loss a break-even. Entonces dejarlo correr. Hasta, agarraste la mejor entrada posible. En este tipo de casos, ¿cuál es el riesgo? Que el precio entre en tendencia y siga bajando. ¿Sí? Porque ya sabemos que por debajo de esto no hay más liquidez y el precio se empieza a mover ya en zonas donde está todo sin liquidez. O sea, es como que nos sentimos un poco desorientados, pero es porque ya entró en tendencia y el precio no... A ver, pasó cuando cayó hasta los $3.000 y pasó después cuando rompió los $6.000 en el rebote en abril, donde ya no había ni siquiera liquidez de 10X y seguía subiendo el precio. ¿Sí? Entró en tendencia, entonces también es un buen momento para seguir dejando a favor el precio si entramos en contra de él. Y bueno, un Jedi Short también, ¿sí? Fíjense que acá no tira mechazo, pero la siguiente vela es un envolvente muy grande. Esto, si se van al ejemplo, van a ver que los porcentajes son muy grandes acá, en este ejemplo. Entonces, ya de entrada, con esta vela grande que se empieza a formar y empieza a ser envolvente, tenés un muy buen profit, ¿no? Entonces, tu entrada, obviamente vos ya la tenés definida, ¿sí? La definís en el extremo del pool, ¿sí? Acá está filtrado por pool mayores a 10 millones y fíjense cómo igualmente hay liquidez de 10 millones. Entonces, bueno, dentro de la zona donde hay menor liquidez, ¿sí? Irá nuestro stop loss. ¿Por qué? Porque sabemos que normalmente los movimientos de 10X se terminan frenando en los 30, 20 millones. Entonces, puede ser una entrada a considerar tranquilamente. Entonces, ya me hubiese tocado
la entrada, porque yo hubiese definido acá donde hay liquidez, ¿sí? Tal vez en la última zona verde esta, en la siguiente y ya en el extremo del pool. Entonces yo hubiera entrado escalonadamente y hubiera hecho ya un take profit parcial, ¿sí? Y el resto ya asegurándose que habrá equidad. Bueno, acá veamos el ejemplo que les decía de contra Jedi long de 10X. El ejemplo, bueno, también filtrado por 10 millones. Y fíjense que dice liquida pool de 100X o 50X en contra. ¿Sí? Primero, ya venía liquidando los pools de 25X. ¿Sí? Todavía queda una parte de 25X, que si se van al ejemplo van a ver qué es esto. Y el resto de 10X, acá. Entonces, como te queda todavía de 25X y es un pool grande, es muy raro que lo deje vivo, ¿no? Es lo que decimos, che, ese pool se lo barre sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar, ¿sí? Que liquide 100X o 50X, que lo hace en este movimiento, si lo ven, ¿sí? Y esperamos que se regrese al rango y que se empiece a aproximar. Cuando se empieza a aproximar y vemos que Falcon también está a favor nuestro, ya es un buen momento para definir una entrada, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el precio, por ejemplo, de la mecha, ya está en zona de mecha del último máximo, ya es un buen momento para entrar y definir take profit parcial si quieren acá, en el final de 25X por si es que no va por el de 10X y el resto en la última parte de las 10X. Y vemos los contra Jedi en short para 10X. ¿Sí? Hace lo mismo, viene liquidando, si se van al ejemplo van a ver, viene liquidando las 25X, ¿sí? En long, las liquida después en contra 100X o 25X, se devuelve al rango y sigue bajando, ya se acerca de vuelta al último mínimo. Lo sigue haciendo. Entonces, ya podemos empezar acá a pensar, listo, a ver, se liquidó las 25X, todavía me quedan pool de 25X acá, pendientes, más los de 10X, que es muchísima la liquidez, es muy probable que lo vaya a buscar. Entonces, espero que liquide 100X o 50X, que tire el mechazo tranquilo, que vuelva al rango, ¿sí? Y cuando ya se empieza a acercar al pool nuevamente, entro. ¿Sí? Ojo, a ver, si no estoy muy decidido y veo que todavía ahí, mira, Falcon todavía está medio neutro, no se termina de poner a favor de lo que estoy buscando, o qué sé yo, acá está en sell 33% nomás y no está el 100% como quisiera, bueno, entrada parcial. Siempre evalúen esa posibilidad de entrada parcial y la próxima entrada parcial en el pool más cercano, ¿sí? De 100X o 50X. ¿Para qué? Para que te dé un buen precio ponderado y tu stop loss te defina ya en una zona sin liquidez o que ya te defina que el precio va a ser otra cosa, que va a subir nomás, va a liquidar el pool de arriba y va a empezar a ranguear ahí y no va a ir todavía por el momento por el pool de abajo. Entonces, bueno, esa sería la forma de agarrar en contra Jedi. No se da siempre este patrón, van a ver que muchas veces viene, liquida las 25X, hace 2-3 retrocesos, vuelve a liquidar las 25X que quedan pendientes, una siguiente vela y se termina barriendo toda la de 10X. Sí, lo van a ver y no van a poder agarrar todas las entradas, pero cuando lo vean así, evalúen una entrada. Evalúenlo porque es probable, tiene altas posibilidades que se lo barran y por lo menos lo van a agarrar con un porcentaje de capital cuando
si ven en el ejemplo el porcentaje de ganancias es bastante grande. Así que bueno, eso sería básicamente la guía, muchachos. Ahora los escucho a ustedes para que consulten todas las dudas.